¿Qué tal? Bienvenidos a la Salud a Toda Costa. Hoy tenemos un programa en el que nos vamos a centrar en el sexo. Sexo seguro. Y además en afrontar cuando vienen problemas como la disfunción eréctil o bien la falta de líbido en la mujer, cómo solucionarlos. Tenemos armas suficientes para que ya no sea un problema este tema. Así que lo vamos a abordar desde el punto de vista científico para conocer todos estos datos novedosos. Y además vamos a tener nuestras secciones habituales. Pero antes vamos con el sumario. Hoy hablaremos con Diego Rodríguez del Colegio de Farmacéuticos sobre los fármacos más conocidos para combatir los problemas de la libido en la mujer y el hombre, además de los inconvenientes de erección de los varones que pueden estar motivadas por otras enfermedades. También hablaremos del óxido nítrico para la erección masculina. Conoceremos el principal medicamento que sirve para potenciar la función sexual. Hablaremos también de los distintos métodos anticonceptivos que hay en el mercado. Todos estos temas a fondo hoy en La Salud a Toda Costa. Diego Rodríguez, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver si podemos adentrarnos en un mundo que podemos descubrir a muchas personas, ¿no? Vamos a hablar en principio del sexo seguro. ¿Qué significa sexo seguro? Pues bueno, el sexo seguro es una práctica, ¿no?, que es común no solo a los humanos, sino también a los animales, pero en el caso de los humanos pues lo hacemos no solo para reproducirnos, sino por placer. Entonces es importante siempre que el sexo pues sea de una manera consentida, ¿no? Ajá, por supuesto, y claro. dentro de ese consentimiento pues haya una seguridad tanto en la no concepción, si no se desea, como en que no se transmitan enfermedades, ¿no? Claro. Entonces, por llamar el sexo seguro de una manera es la práctica de sexo, pero siempre conociendo y utilizando los métodos adecuados para que no se produzca ni la transmisión de enfermedades Que de tipo eso es sexual. fundamental. Eso es lo primero, y después para no llegar a una concepción Si es que no es deseada. que no es deseada, efectivamente. Bien, en cuanto al tema de la transmisión de enfermedades, es curioso porque hay unas campañas, ha habido unas campañas en las que se ha intentado concienciar a la población que no se puede uno relajar en ese ámbito, Sí. ¿verdad? Sin embargo, continúa el problema de una forma realmente importante, aunque no sale tanto en los medios de comunicación. Sí, la verdad es que es una pena que en esto no se incida sobre todo a nuestros jóvenes, ¿no? Ya que debido a todas las redes sociales y todo esto, la facilidad de conocer gente, esto ha hecho que la edad de inicio en el sexo sea cada vez más baja, ¿no? Vemos chicos de 12, 13 años que, bueno, nosotros los vemos a lo mejor muy pequeños, pues ellos ya empiezan a experimentar, ¿no? Sí. Entonces, es fundamental que dentro de las escuelas, no sé, en algunas asignaturas, sociología, algo así, no sé, se impartan una serie de materias como son la prevención y tanto del embarazo como de la enfermedad de transmisión sexual, porque está habiendo un aumento otra vez de una serie de enfermedades que veíamos que estaban pues, en unos índices muy bajos, ¿no? Y que, oye, que a lo mejor tienen tratamiento, pero la continuada transmisión y afectación de una persona pues le puede llevar consecuencias que en algunos casos son graves, ¿no? Sí, sí. Entonces, creo que debería de salir más en los medios y debería de concienciarse más a nuestros jóvenes que debe de formar parte de su vida, pero desde un punto de vista tanto práctico como teórico. Sí, sí, ¿no? sí, que hay que, desde el punto de vista cultural, introducir esa enseñanza. Por supuesto que Eso sí. es fundamental. Sí. Pero es cierto que nosotros podemos informar que enfermedades que son históricas prácticamente, como la sífilis, Sí. pues incluso se está dando en nuestro tiempo, ¿no? Es curiosísimo. Sí. Y parece como si aquello fuera parte ya de tiempos inmemoriales, ¿no? Que no sucede, pero sin embargo están ahí. Totalmente. Pensemos que son enfermedades que no se pueden erradicar, no son virus que con una vacuna la exterminemos, sino que son enfermedades infecciosas de tipo vírica y tipo bacteriana que siguen afectándonos y que debido a las relaciones sociales al final esto hace que bueno, que si no hay una protección adecuada pasen de uno a otro, ¿no? Incluso el SIDA. Incluso el SIDA. El SIDA estábamos hace unos años en unas cotas muy bajas, El miedo. El miedo había claro, hecho que la el precaución miedo. aumentara. Efectivamente.
Cuando era mortal de necesidad. Efectivamente. Ahora es una enfermedad crónica. Todos recordamos a Freddie Mercury en su última etapa, lo mal que se pasa en esa enfermedad y cómo te deja respecto a tu imagen, ¿no? Pero ahora, dado el arsenal terapéutico, gracias a los laboratorios que siguen investigando, pues se ve que una persona puede morirse de cualquier otra cosa menos de SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Puedes tener el VIH latente en tu cuerpo, el virus del VIH, pero tenerlo dormido. Controlado. Perfectamente, y te mueres de cualquier otra afección que no sea propia. Es importante recordar que el virus no es siempre el mismo, que el virus muta mucho, ¿no? Entonces, personas que están infectadas con ese virus, ellos son los que mejor se conocen este virus, ¿no? No pueden mantener relaciones sin protección porque al mutar el virus puede llegar a un momento en que los fármacos que se utilizan ahora en un tiempo no sean igual de efectivos. Entonces, siempre hay que tener respeto a las enfermedades, ya que no son algo fijo, sino que varían, igual que nuestras características, ¿no? Entonces, siempre, bueno, pues, por entrar un poquito, si quieres, en el tema de los tipos de... La protección. De protección que hay, podemos dividirlo en dos, ¿no? Los que protegen de la enfermedad de la transmisión sexual y previenen del embarazo, y los que previenen del embarazo, pero no protegen de una transmisión sexual. Los que están dentro de las que protegen de una enfermedad de transmisión sexual son los métodos de barrera que se conocen, donde... Tienen una doble acción, protegen del embarazo y de la enfermedad. Efectivamente. Método barrera. Efectivamente, que son tanto el preservativo masculino y el preservativo femenino, que es mucho menos conocido, ¿no? Uno se coloca en erección en el hombre, que es el más utilizado, y el femenino pues se mete dentro de la vagina de la mujer, ¿no? Esto hace que no haya fricción entre mucosas directa. El inconveniente, pues sí hay una disminución de la sensibilidad, pero eso a la vez te protege de que al no haber tejidos que estén directamente en contacto, el virus no pueda, virus o bacteria, en caso de que los dos esté infectado de cualquier enfermedad de transmisión sexual, pues no pueda pasar al sano, al individuo sano, ¿no? Entonces, por encasillarlos entre los que son la protección total, ¿no? Preservativos. Después está otra serie de anticonceptivos, porque son realmente que evitan la concepción. Esos no son para evitar la enfermedad. No, esos no son para evitar la enfermedad. Conocemos varios, ¿no? Entre los más utilizados son pues, la píldora de las mujeres, ¿no? Que hay dos tipos, las que son de una sola hormona y las que tienen dos hormonas, que son un poquito más seguras que las anteriores, pero las segundas tienen más efectos secundarios en la mujer que la primera, ¿no? Después están los implantes en la mujer, que son métodos que duran más tiempo en la anticoncepción, pero que, claro, ya una vez puestos tienen que después ser retirados para poder volver a quedarse embarazada, ¿no? Que son unos implantes de silicona que duran 3 meses, se colocan debajo de la piel del brazo y van liberando hormonas para inhibición de quedarse embarazada la mujer, ¿no? Y después están los pinchazos también, que son trimestrales, cada 3 meses, ¿no? Estos son los métodos que mayor efectividad tienen, no permanentes, porque al final, al tiempo, dejan de ser efectivos. Y por último están los permanentes, lo que son intervenciones directas por dispositivo o por una intervención quirúrgica. Los dispositivos encontramos el DIU, que es un aparatito que se deja dentro del útero, y después el implante dentro de las trompas de falopio, ¿no? Son dos dispositivos que normalmente son de algún metal y lo que impiden es el acceso de lo que es el espermatozoide al óvulo o impiden la anidación de ese cigoto. Y por último, lo que estamos hablando que son permanentes, que son vasectomía, en caso del hombre, que consiste en cortar el tubito que va desde el deferente, que va de los testículos a la próstata y después al pene, para que sí haya eyaculación, pero que no vayan cargados de espermatozoides. Y entonces no haya
este embarazo, ¿no? Ajá. Y por último, ya pues la ligadura de trompas que todos conocemos. Las trompas de falopio de la mujer, que son las que conducen el óvulo hasta el útero. Correcto, Eso correctísimo. es, Entonces, como el conductor, ¿no? Ahí está, ahí lo vemos en la imagen perfectamente, donde están las trompas y la conducción. efectivamente. Entonces, bueno, eso es a modo de resumen un poco Sí. lo que... Lo que sí, que toda esta batería que tenemos de sexo seguro, ¿verdad? Luego se utiliza mejor o peor, quiero decir. Sí. En el caso del preservativo, pues a muchos hombres esperan hasta última hora, ¿no? Sí. Y eso ya no te salva de la transmisión. Efectivamente. En el momento que las mucosas se ponen en contacto. Claro. Hay que tener en cuenta que aunque nosotros no seamos conscientes, tanto en la vagina como el pene, a la hora de la erección y de la penetración, se producen pequeños desgarritos que sangran aunque nosotros no seamos conscientes. Ya, ya. No Entonces, se ve. No se ve. Y entonces ahí, o el mismo fluido del hombre, el semen, o en la mujer los propios fluidos vaginales, Sí. contienen carga viral o de otro tipo de germen que al final puede infectar, ¿no? Después hay que hacer especial mención en el sexo anal, que es una práctica que tiene incluso mucho más riesgo. Porque hay más sangre, ¿no? Efectivamente. Digamos, en la zona, ¿no? En la zona del ano y el recto están las venas hemorroidales, ¿vale? Que, bueno, ¿quién no ha padecido en algún momento un episodio de hemorroides, ¿no? Entonces, es una zona que con la presión es susceptible a sangrado. Por lo tanto, es verdad que en todas las transmisiones de enfermedad sexual, la práctica de sexo anal produce una mayor porcentaje de transmisiones. Por lo tanto, si porque ya no haya concepción no voy a utilizar el método barrera, no pensemos que el sexo anal es más seguro. Todo lo contrario. Para una enfermedad de transmisión sexual es más inseguro. Claro. Entonces, hay que hacer especial mención a eso porque, bueno, el sexo, como nosotros sabemos, es libre y creo que hay que mencionarlo para que todo el mundo esté concienciado, ¿eh? Incluso, ya que hablamos de distintas formas de expresión sexual, el sexo oral ¿Sí? puede ocasionar transmisiones de enfermedades a zonas que son lejanas, como puede ser la garganta. La garganta, sí. De hecho, hay documentada que el virus del herpes vaginal se ha encontrado después en gargantas de hombres o de mujeres, ¿no?, que han practicado a otra mujer que no sabía que tenía ese virus, porque eso está dentro de la vagina, en el cuello uterino, y al tiempo han desarrollado una enfermedad que no es propia de esa zona, que es propia de genital, sí. pero por la práctica de sexo oral, al final, al tiempo puede producirse. Entonces, también hay que tener especial cuidado en el sexo oral, ya que no nos inhibe de que al no haber penetración no se produzca una transmisión de enfermedades, ¿no? Dicho todo esto, Sí. Diego, ¿cuáles serían las pautas a realizar y fundamentalmente en aquellas personas que no tienen una pareja estable o fija y que, bueno, pues tienen relaciones con diversas mujeres u hombres, ¿no? Quiero Sí. decir, ¿cuáles serían las pautas que nadie debe saltarse para tener un sexo seguro? Pues siempre hay que utilizar el método barrera, sobre todo con una persona con la que no tenemos una relación de pareja estable, ya que o esa persona puede estar con otras parejas, Sí. o si nosotros mismos no queremos una relación estable y estamos pues conociendo a determinadas personas, ya no solo por nosotros mismos, sino porque al final le podemos perjudicar a otra persona, ¿no? Entonces, siempre hay que utilizar el método barrera para no concebir y para prevenir todo tipo de enfermedades. Es el único método, y esto quiero que quede muy claro, que nos previene de una transmisión de enfermedades. O el condón masculino o el condón femenino. No existe otra. Bien. Para el resto de casos de la anticoncepción, todo el resto que se ha hablado, pero por resumir y que la gente lo tenga claro, método barrera es el único seguro a la hora de transmitir enfermedades. Perfecto. En cuanto a la transmisión, es, digamos que la unión sexual, porque se habla, y el beso puede transmitir o no puede transmitir determinadas enfermedades sí y otras no, evidentemente, ¿no?
Sí, de hecho la enfermedad del beso, como bien se llama, pues es una enfermedad que se pone de tipo sexual, pero no siempre se produce por un beso entre una pareja o dos personas, ¿no? Sino que a lo mejor de un vaso que esté mal limpiado en una discoteca Incluso, podría. Sí, se han producido casos, ¿no? Claro, pareja dice, oye, ¿por qué tú tienes la enfermedad del beso si yo no la he tenido? ¿Te has besado? Recordamos, la enfermedad del beso es una enfermedad en la que hay un virus. Es un virus. De Epstein-Barr. Exactamente. Que es el que infecta y un cansancio general. Sí, se produce un cansancio como una gripe. Efectivamente, y que es muy frecuente, además. Sí. Bien, otra cosa que queremos saber. ¿Con un solo contacto sexual se puede producir esa infección? No tiene por qué. Ya hemos dicho que la carga bacteriana o vírica de los fluidos es muy importante a la hora de que una persona que está infectada de cualquier enfermedad de transmisión sexual la transmita a un individuo sano, ¿no? Pero, desde luego, no tenemos seguridad de nada. Es que en esto no hay seguridad. Puede que no se produzca, sí, porque a lo mejor incluso hay personas en las que se ha descrito que su sistema inmunitario hace no desarrollar, por ejemplo, el virus del SIDA. Es una cosa muy curiosa, pero Pero es excepcional. Eso es muy excepcional. Y como no se puede saber a priori, siempre se establece la generalidad en la protección, ¿no? Claro, claro. No vamos a ir haciendo análisis, tú sí puedes, tú no puedes. Eso es absurdo. Además, no siempre estás cubierto para unas enfermedades. Por lo tanto, desde el primer contacto se puede producir dicha transmisión, pero no tiene por qué ser obligatorio que se produzca. A veces no. A veces no, pero si hay una infección... Ya el riesgo es total. El riesgo es total. Bien. Si no hay un método barrera. Bueno, Diego, vamos a conocer algunas de las propiedades que tenemos preparadas de elementos muy sugerentes, ¿no? Venga, la canela, por ejemplo. La canela es originaria de Sri Lanka y se obtiene de la corteza interior de las ramas del canelero, un árbol lauráceo de flores amarillas pequeñas y hojas ovaladas. Es muy empleada no solo en el mundo de la medicina natural, sino también en el gastronómico, ya que se realizan con canela una gran variedad de platos dulces, pasteles, panes y tartas. En la corteza y en la esencia radican el poder curativo de la canela. En ese sentido, la corteza de canela es útil para reforzar un sistema digestivo débil. Algunas investigaciones apoyan que la corteza de canela sirve para degradar las grasas en el sistema digestivo, lo que la convierte en una valiosa ayuda digestiva. Por esta razón, su uso está indicado para los que padecen inapetencia, vómitos, diarrea, náuseas, úlceras de estómago, acidez o pirosis, digestiones pesadas, espasmos estomacales, atonía gástrica y flatulencia. La corteza de canela tiene propiedades antisépticas que ayudan a prevenir las infecciones producidas por bacterias, virus y hongos. Ciertos estudios han demostrado que el uso de la corteza elimina la causa de la mayoría de las infecciones del tracto urinario y los hongos responsables de las infecciones por levaduras. También es útil para tratar el pie de atleta. Igualmente ayuda a provocar y regularizar la menstruación y se considera afrodisíaca. La corteza de canela, como tiene propiedades bactericidas y antiparasitarias, es usado como ingrediente frecuente en la pasta de dientes, los enjuagues bucales y otros productos para la higiene bucal, porque ayuda a destruir las bacterias que causan las caries y la periodontitis. También alivia la inflamación de la faringe y de la garganta. La canela también es útil para controlar los niveles de azúcar en los diabéticos, ya que puede reducir la cantidad de insulina necesaria para el metabolismo de la glucosa. Bien, pues ahora vamos dentro del ámbito del mismo tema que estamos tratando, el tema del sexo, vamos a hablar de la disfunción eréctil en el hombre y de la falta de líbido en la mujer. Y lo vamos a hacer desde el punto de vista de los instrumentos terapéuticos, de los fármacos que hoy día se pueden utilizar para solucionar este tema. Diego, empezamos. La disfunción eréctil, algo muy frecuente, pero que lógicamente desde el punto de vista psicológico del varón muchas veces se oculta o muchas veces incluso ni se acude al profesional por vergüenza.
¿verdad? Y esto hay que desterrarlo lo primero. Sí, hay que quitar el estigma social porque evidentemente... Es una enfermedad como otra cualquiera. Y no es enfermedad. Y a veces ni siquiera es enfermedad. No es enfermedad porque, oye, no es lo mismo el vigor que uno puede tener con 20, con 30, con 50 que con 70. Y todos tenemos derecho a seguir practicando sexo, ¿no? Bien. Entonces, por concretar un poquito en el arsenal terapéutico, todos en el Siempre hombre... estará en función de la causa, ¿no? De la disfunción. Sí, la causa... Siempre, si hablamos de causa fisiológica, es porque hay una falta de entrada de la sangre a los cuerpos cavernosos del pene. El pene para estar en erección necesita... Ahora vamos a ver unos dibujos Sí. Y unos diagramas donde se puede ver esos cuerpos cavernosos, ¿no? Bien. Y lo vamos a ir viendo. Pues necesita la entrada de la sangre, De ¿no? la sangre. Entonces, lo que hacen los fármacos es aumentar la entrada de la sangre de la parte de las arterias Sí. a los cuerpos cavernosos. ¿Qué fármacos tenemos? No vamos a decir marcas, pero el sildenafil, tadalafil, avanafil y el verdenafil. Son 4, son todos de la misma opción, Sí. son todos orales Sí. y aumentan la cantidad de sangre Sí. que llena el pene. Ajá. Entonces, hay 2 que son menos indicados para el tema de personas que tengan enfermedades cardiovasculares Sí, o alguna angina de pecho o hayan tenido un infarto, Sí. y 2 que son más seguros, ¿no? Sí. Sildenafil y verdenafil son menos seguros Sí. y se suele utilizar más tadalafil o avanafil, ¿vale? a ver, eso claro son nombres que nosotros no podemos dar marcas comerciales, no se puede, No. o no se debe. No se debe. No se debe. Bien, pero sí que se puede tomar nota del siguiente dato. Si hay problemas cardiovasculares o antecedentes o incluso riesgo, hay 2 tipos de Que fármacos son mucho más seguros. que son más seguros y se pueden utilizar. Sí, siempre estamos hablando bajo prescripción médica, que Sí. es el médico tiene que evaluar el riesgo que una persona pueda tener. De hecho, tenemos incluso otro tratamiento que no es oral, sino que es de tipo local. Es una crema que se llama alprostadil, que se utiliza tanto en el orificio del pene como alrededor del glande, Sí. y eso, esperado unos minutos, hace que de la misma manera fluya la sangre, pero el efecto solo es local, no Ajá. afecta al resto del organismo. Sí, sí. Entonces no produce los efectos secundarios que conocerá la gente que ha estado utilizándolos, ¿no? Como la sofocación, el dolor de cabeza e incluso el enrojecimiento en la piel, porque, claro, al aumentar el riego sanguíneo, pues aunque sean muy selectivos de la zona del pene, siempre tienen efectos a otro nivel del sistema vascular, ¿no? Bien. Por otro lado, de esa disfunción eréctil cuando hay un problema normalmente estructural que puede ser agravado por, ya hemos dicho, enfermedades cardíacas, depresiones, lo que sea, ¿no? Ya por otro lado, podemos tener el caso de que una persona tenga unos bajos niveles de testosterona. Sí. Entonces estamos hablando de otros tratamientos diferentes, que son de tipo hormonal, testosterona sustitutiva. Pero la mayoría de los casos Sí. son por una mayor edad, por otras enfermedades, diabetes, problemas Eso de es. hipertensión. Todo esto es lo que nos puede producir malos hábitos. Sí. Alcoholismo, tabaquismo, todo esto hace que influya negativamente en Sí. una buena erección, y por eso se utilizan estos 4 que hemos dicho, orales sobre todo, para tratar la disfunción y tener relaciones sexuales completas, ¿no? En el tema de los diabéticos, por ejemplo, que todo su sistema endocrino está, en fin, condicionado, lógicamente, ¿hay alguno de los 4 que hemos dicho que sea contraproducente o que no se deba ingerir? ¿Y cuáles son los más apropiados? No hay ninguno que sea contraindicado por En temas caso de de diabetes. diabetes. Son más por temas de episodios cardiovasculares que se hayan tenido. Bien. Recordamos, personas que tengan problemas cardiovasculares o de este tipo de enfermedades, que sí pueden utilizar, recordamos los nombres aunque sean raros. Los más seguros son tadalafil, Tadalafil, ¿sí? Y espedra, que es avanafil. Avanafil. Avanafil y tadalafil. Eso para los que tengan algún problema. Problemas cardíacos, hay que recordarlo. Pero siempre, como hemos dicho, con la prescripción de un médico, ¿no? De un médico. De un médico. El resto se pueden utilizar personas que no tengan ningún otro problema. Son seguros también, es importante que lo sepa la gente, pero bueno, como es con prescripción médica, el médico siempre va a indicar cuál es el más apropiado para uno y para otro. Para el tema de los diabéticos,
el Avanafil, el último que hemos hablado, parece ser el que mejor resultados tiene a la hora de porcentajes de erecciones, ¿no? Ajá. Es importante que sepan que los diabéticos, el problema de entrada de sangre al pene es porque la glucosa se va acumulando en los pequeños vasos. Sí. Y eso hace que la perfusión de sangre sea más difícil, ¿no? Más difícil. Bien, pasamos a la mujer. A la mujer. La mujer. Fundamentalmente la mujer tiene problemas en la libido, en el deseo. El deseo, sí. Puede darse por 3 casos esta bajada de deseo. Sí. Porque sea una bajada de deseo pues, psicológica, por un entorno de estrés o por falta de afinidad con la pareja. En este caso, pues, es importante que psicológicamente esté asistida. Hay psicólogos especializados en sexología que son muy buenos profesionales y ayudan mucho a este tipo de problemas, ¿no? En este caso, es verdad que también hay un medicamento que es un antidepresivo, pero que no se utiliza como antidepresivo porque no tiene el efecto en ese sentido satisfactorio, Ajá. sino que tiene un mayor efecto sobre la libido, ese tipo de acción. Sí. Entonces, lleva 2 o 3 años en el mercado y siempre con prescripción médica, como siempre, y mejora este tipo de problemas. Cuando es simplemente a líbido, pero no existe ningún problema más, ni estructural, físico, ni físico, sí, ni hormonal, ¿no? Bien. Después está la segunda... ¿Y eso cómo se llama? ADI. Se llama ADI, ¿vale? Uh-huh. En segundo caso, mujeres que hayan tenido ya hijos o que hayan entrado en zona menopausia, premenopáusicas y menopáusicas. Ahí hay un cambio de hormonas, y al haber un cambio de hormonas siempre hay un cambio estructural de la vagina, ¿no? En la vagina pues se pierde grosor, hay una atrofia del endotelio vaginal y se pierde vascularización. Esto hace que las relaciones sexuales con penetración pues puedan ser molestas, porque el flujo no es de la misma consistencia, se hace más espeso y menos lubrica peor. La resistencia y la flexibilidad de las paredes vaginales disminuye y esto hace que puedan darse pequeñas molestias, desgarros. Incluso dolor. Dolor, ¿no? Y esto, bueno, a la mujer le produce, claro, un estigma que dice... rechazo. Un rechazo, ¿no? Claro. Dice, algo que lo haces con tu pareja, que la quieres, para pasar un buen rato, que a mí me resulte doloroso, evidentemente no es el... Hay que solucionar ese problema local de dolor. Efectivamente. Diego, que se nos ha ido el tiempo. Bueno, es que esto fluye con mucha... Demasiado rápido. Sí, rápido. Si no, en otro programa seguimos aumentando la información. Claro que sí. Muchas gracias, Diego. Gracias, Ramón. Y gracias a vosotros. Hasta la próxima edición. Adiós, adiós. Nos vamos rápido porque si no... No da tiempo a entrar a lo de... No, pero...